La espectacularidad de la naturaleza en el México antiguo. Mi participación tiene como propósito la puesta en valor del pensamiento de los pueblos mesoamericanos prehispánicos sobre la visión sagrada de la naturaleza, principalmente del árbol como individuo con alma. En el México antiguo, el árbol era empleado por el ser humano con un sentido religioso. El árbol con sus derivados era un ser protector, era el Padre, era el cosmos. Fray Diego Durán, historiador y religioso español del siglo XVI, relata que los indígenas consideraban que los árboles tenían alma, igual que los seres humanos. Dan adoración a los árboles y a las plantas, piensan que los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional. Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, hace referencia a la manera y persona del gran Moctezuma y de cuán gran señor era. Relata la ciudad y el orden de los jardines de sus casas. No olvidemos las huertas de flores, eso dice Bernal Díaz del Castillo, y árboles olorosos, y de los muchos géneros que ellos tenían, y de la diversidad de pajaritos chicos que con los árboles criaban, y de qué hierbas medicinales y de provecho que en ellas tenían, era cosa de ver. Y habían tanto que mirar y tanto de las huertas como todos los demás que nos hartábamos de ver con gran placer. La sociedad prehispánica se identificaba por su armonía y dominio sacro de la naturaleza, como premisa de libertad, cuyo contenido espiritual era el paisaje. Con relación a la divinidad llamada Comaxtle, Fray Diego Durán narra, era el dios de los habitantes de Huejotzinco y Tlaxcala, y de los conjuros que él leyó en sus dignos de venerar, porque todo se concluye con involucrar cerros y aguas y árboles y nubes y sol y luna y estrellas, con cuantos ídolos adoraban. Durán describe la correspondencia del dios Tlaloc y sus fiestas en las que destaca la jerarquía del árbol como padre de todos. Las fiestas se hacían a un bosque que hacía en el patio del templo, delante de la imagen del ídolo Tlaloc, en medio del cual el bosque hincaban un árbol altísimo, el más alto que en el monte podían hallar, el cual ponían por nombre Tota, que quiere decir nuestro Padre. Todo enderezado con aquel ídolo era Dios de los montes y bosques y de las aguas. Es de advertir que la figura del árbol se honraba con el nombre del Padre, que quiere decir Tota. Durán lo enmarcaba en correspondencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los mexicas le decían Tota, Topitzin y Yomaletl. Estas expresiones quieren decir nuestro Padre, nuestro Hijo y el corazón de ambos. En el lugar que plantaban Tota, daban sacrificio a sus pertenencias como joyas, piedras, collares, brazaletes, en tanta abundancia como en monte le habían ofrecido, antes de cortar el árbol, echándolo todo al agua. El cual, acabado y la ofrenda, con todas las demás ceremonias de hincar el árbol Tota, cesaba el tañer y el cantar y todos los demás regocijos, y con el mucho silencio se volvían todos a la ciudad. Cuando Durán hace alusión a la diosa Xochiquetzal, indica que su fiesta era denominada el desprendimiento de las rosas. Es cuando se avecina el invierno y las flores comienzan a caer. Los españoles le decían rosas a todas las flores en ese entonces. La celebración la narra Durán de la siguiente manera.
una solemne fiesta para el desprendimiento de las flores, de mucho regocijo y contento, celebrando en ese mismo día una diosa que llamaban Xochiquetzali, que quiere decir plumaje de rosas. Tenían en este día tanto contento cuando era y es el contento que reciben y deleite de oler las rosas de cualquier género que sean. Ahora tengan en buen olor, sean rosas, que con olerlas estará el más contento del mundo, de lo cual son en general estas naturales sensualísimos y aficionados, poniendo su felicidad y contento en estarse oliendo todo el día una rosita o un súchit, compuesto de diversas rosas, las cuales todos sus regocijos y fiestas celebraban con flores. Y sus presentes ofrecen y dan con flores. El alivio del camino lo pasan con flores. Es un fin tan gustoso y cordial de oler las flores que el hombre alivia y pasan en olerlas. Y así les pasaban la vida en flores. Los mexicas tenían otra fiesta de rosas dedicada a Xochilhuíhuitl, y así enrosados hacían diversos bailes y regocijos, fiestas y entremeses de mucho contento y alegría, todos al honor de las rosas, llamando a este día Xochihuilhuitl, que quiere decir fiesta de rosas, y ningún otro aderezo de gala, ni oro, ni plata, ni piedras, ni plumas sacaban este día a los bailes, sino rosas. Xochiquetzali era la abogada de los pintores, agricultores, tejedoras, plateros, entalladores y de los que tenían el oficio de imitar la naturaleza, es decir, de los paisajistas. La fiesta de Tlajochimanco, que quiere decir repartimiento de rosas, en esta fiesta los mexicas gozaban de las rosas que en ese momento había. En ellas se encontraban los xochimanques, los oficiales de las flores, que componían las guirnaldas y adornos de sartas de flores. Todos los señores no salían de sus casas, ni atendían en cosa alguna más que estar sentados en sus asentaderos, cercados de rosas, tomando una y dejando otra, mostrando gravedad y señorío. Bernal Díaz del Castillo relata una de las fiestas que siguen la tradición de veneración del árbol. Amaneció hecho un bosque en la Plaza Mayor de México, con tanta diversidad de árboles, tan al natural como si allí hubiera nacido. Había en medio unos árboles como en que estaban caídos de viejos y podridos, y otros llenos de moho, con unas hierbecitas que parecía que nacían de ellos. Y dentro del bosque había muchos venados y conejos y liebres y zorros y adibes, es decir, unos animales parecidos a una zorra. Y había otras arboledas muy espesas, algo apartadas del bosque. El cronista Jacinto de la Sierna, en 1633, sacerdote de la curía del Sagrario Metropolitano y 3 veces rector de la universidad, narra, al igual que Fray Bernardino de Sahagún, eclesiástico y historiador español, que los indios atribuían alma racional a los árboles y que originalmente eran seres humanos. Piensan que los árboles fueron hombres, esto dice Diego Durán, Jacinto de la Sierna, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional, como los otros, y así cuando los cortan para el uso a mano, para que Dios los crió, los saludan y les captan la benevolencia para verlos de cortar, cuando al cortarlos rechinan y dicen que se quejan. El pueblo de Jalatlaco tuve noticia de un suceso, que como se moría tanta gente por una pandemia, no solo en aquel pueblo, pero en todo el valle, llega en aquella ocasión un indio viejo, esto lo sigue describiendo Jacinto de la Sierna, y les digo que si no enterraban una viga,
que estaba a una legua delante de su pueblo, no había de cesar la pandemia y que enterrada cesaría al otro día siguiente dicho mal. Fueron todos los de aquel pueblo a la parte donde estaba la viga y llevaron cruz alta, ciriales, incensario y todo lo demás necesario para su entierro, cera y agua bendita, y haciéndole dicho su respeto, trajeron la viga y cargada por el camino, vinieron haciéndole posas, cantándole responsos, y la enterraron en el cementerio de la iglesia de Pechoica. Y viniendo a noticia del ministro, que como tal celoso del servicio de Dios nuestro Señor, y como tan gran ministro desenterró la viga, halló que al enterrarla le habían echado mucho pulque y tamales, la quemó públicamente y castigó a los delincuentes. Esta siguiente parte de charla se centra en dos códices muy interesantes prehispánicos, antes de la llegada de los españoles. Los códices vindovenense y Selden. El códice prehispánico vindovenense mexicanos primero, de procedencia mixteca, se domina así por encontrarse en la Biblioteca Nacional de Viena. Es el libro más extenso producido antes de la invasión española. El códice Selden es un registro de la genealogía y dinastías de Jaltepec desde el siglo X hasta el siglo XVI. Los códices vindovenense y Selden tienen en común la trama del árbol que da surgimiento a la vida mixteca, y así lo describe Miguel León Portilla, historiador, antropólogo y miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Se ve el árbol de Apuala, que en mi opinión es una ceiba, o pochota, que está formado por el cuerpo de una mujer cuya cabeza se hunde a modo de raíz en la tierra. Su cuerpo se yergue hacia arriba y se divide en dos grandes ramas que son sus piernas. De entre ellas, es decir, de su vagina, sale una pequeña figura humana. A ambos lados hay un personaje con una especie de punzón. Están ellos horadando o penetrando el cuerpo de la diosa mujer árbol. Alfonso Caso Andrade, arqueólogo mexicano, relaciona los códices vindovenense y Selden como el universo de los mixtecas, que dan testimonio en su rico colorido de sus pinturas y glifos que supera la escritura alfabética. El siguiente códice es uno de los más señeros que existen en la historia del México antiguo. Es el códice Ferjebrari-Meyer. El nombre de códice prehispánico Ferjebrari-Meyer perteneció al coleccionista Ferjebrari. En 1851 pasó a manos de otro coleccionista, Joseph Mayer. León Portilla lo llama el libro Tonalámatl de los Oxtecas, es decir, el libro de los días y destinos. Actualmente se mantiene bajo resguardo en el Free Public Museum de Liverpool, Inglaterra. Es un documento significativo para el conocimiento del universo, espacio, árboles y aves cósmicos precortesiano. Ofrece una imagen de la concepción prehispánica del mundo. El documento representa la imagen venerable del espacio horizontal. Se muestra como una pareja principal que da a ser otros sujetos divinos y el árbol de origen. Para el estudio del árbol y las aves sagradas, la primera página es la de mayor interés. Miguel León Portilla y Ángeles González Gamio, miembro titular de este Seminario de Cultura Mexicana, interpretan que el espacio cósmico está distribuido en 5 grandes sectores. El oriente, en la parte superior, el norte a la izquierda, el poniente abajo, el sur a la derecha, además del espacio cuadrado que enmarca el centro del mundo. En el centro de la página, donde se ubica Tlaxico, el ombligo de la Tierra,
hay un espacio cuadrangular con la imagen del dios fuego, Xiuhticutli. En el cuadrado perfecto se destacan en cada uno de sus lados dos elementos enmarcados en un espacio trapezoidal con deidades, un árbol y árboles sacros. La unificación del tiempo cósmico en general está indicado por los glifos de los años, el recuento de los días y destinos. Esta imagen del códice representa el oriente y, como lo describe León Portilla, están los dioses circundados por una franja roja y tienen ante sí un árbol sobre la representación del sol, la que a su vez se halla encima de la plataforma de un templo. Este árbol florido con tronco y ramas de color azul, sobre él se posa un ave quetzal. El árbol podría designarse como Quetzalcahuitl, árbol quetzal. Bajo el ave que lleva el círculo con el símbolo del año Acatl, caña, se ve en este códice una planta en cuyas ramas está posada un ave con un disco amarillo en su pico. Leyendas y mitos mayas relacionadas con el origen del universo refieren que Kukulcán, el dios creador, semejante a la serpiente emplumada coronada con plumas de Quetzal, es decir, Quetzalcóatl o Tpu, el dios del cielo, que estaban ocultos bajo plumas verdes y azules del Quetzal, a quienes se les llama Cucumots. Su atributo es que son grandes sabios, pensadores, crearon el mundo y se ofrendaron en dar vida a las aves. Carlos Navarrete Cáceres, arqueólogo y antropólogo guatemalteco, me mencionó en una ocasión de una reunión en el Seminario de Cultura Mexicana que el quetzal vuela de manera serpenteada, lo cual simboliza el dominio de la tierra, era el dios del aire. Sus plumas eran veneradas como un símbolo al crecimiento de las plantas. El quetzal nació de los alientos de los dioses que dirigieron al árbol de Guayacaneni. Las hojas azul verdosas salieron volando de manera circular, al igual como vuelan los quetzales, y en su revoloteo adoptaron la forma de esta ave de majestuoso, largo y preciado plumaje. Para la cosmogonía maya, el quetzal es símbolo de fertilidad, exuberancia y autoridad. León Portilla describe el árbol como Quetzalcahuitl, árbol quetzal, pero sin dar una certeza sobre la clasificación del árbol. En mi opinión, es el Guayacán azul, este que estamos viendo ahora en la imagen. Es el Guayacum sanctum. Continuamos con el relato que hace León Portilla. Esta es la imagen del norte. Dentro de la franja de color amarillo, que limita el espacio trapezoidal, en medio de los dioses se yergue otro árbol de color azul con espinas y dos ramas horizontales que rematan en brotes con flores. Sobre el árbol, verosímilmente un mezquite, descansa lo que parece ser un águila. El árbol se halla sobre un recipiente con ofrendas de sacrificio. En él hay una bola de hule, un hueso y una púa de maguey. El mezquite, los dioses Tlaloc y Tepeyolotl simbolizan que los hombres que nazcan en la fecha de su fiesta serán estimados, presuntuosos y pudientes. Para los chichimecas, los árboles estaban asociados a su cosmovisión. Tras el triunfo sobre los olmecas, en Cholula, Xicoatl y Quetzaltehuacac hicieron un acto de penitencia al flechar los 4 árboles, ubicando el mezquite al norte. Paul Kirchhoff escribe que el mezquite constituyó parte de un ritual chichimeca y menciona lo siguiente, en el cual los futuros tlatoque deberían tenderse sobre las ramas de un mezquite blanco para hacer una vigilia de 4 noches y 4 días y pasar la desolación al ayunar y padecer. El águila y el jaguar les darían de beber y comer. En este rito los chichimecas lograrían el título de Tlatoani,
y saldrían por primera vez a una dinastía como señores de un pueblo. En la cultura mexica, el mezquite encierra un sol en gestación. La hendidura amarilla, que habíamos visto en el códice, que se observa en el tronco del árbol azul, según Patrick Johansson, podría aludir a la penetración de Quetzalcóatl en el árbol, ya que Quetzalcóatl se fue a un desierto y tiró un flechazo a un árbol y se metió en la hendidura de la flecha y así murió. El mezquite era asociado al inframundo, a la muerte. Su posición al norte está determinado como naturaleza primigenia. Tanto Maximino Martínez, fundador del Seminario de Cultura Mexicana, como Ramírez y Alcocer definen que el mezquite amarillo, rojo, verde, prieto, y planteó que también el mezquite azul, son la especie Prosopis juliflora. Con relación al poniente, León Portilla menciona lo siguiente: dentro de la franja de color azul que limita el espacio trapezoidal, en medio de las dos diosas está un árbol de tronco blanco, inverosímilmente un Quetzalpochotl, ceiba preciosa, con brotes y dos largas ramas horizontales que terminan en bolas de plumas. Sobre él se yergue un Huitzilitzin, colibrí. El árbol cósmico descansa sobre lo que parece ser una olla de rasgos, verosímilmente una deidad nocturna, cuando el sol ha entrado ya en casa por el poniente. Quetzalcóatl arroja piedras al árbol viejo, las cuales penetran en el árbol cacaloiqui y quedan clavadas, de ahí sus conos que asemejan espinas en sus troncos y sus ramas. Para los mayas, la ceiba, Yaxchilmiche, o árbol verde sagrado, enalteció al cielo durante la creación del universo. Es el árbol de los 4 puntos cardinales que sostiene el mundo y el cielo. De frente a una ceiba, como la de Chiapa de Corzo en Chiapas, no puede dudarse que sea concebida como pilar del mundo. Ha coexistido como el ser que conectaba con el cosmos. Su tronco es la tierra, en donde el ser humano desarrolla su vida. Sus ramas sostienen los diferentes niveles del cielo y sus raíces se vinculan al inframundo. El libro del Chilim Balam, de Chumayel, se narra que se levantó la gran madre ceiba, Yaxchilmiche, ceiba verde, en medio del recuerdo de la destrucción de la tierra. Se sentó y alzó una copa pidiendo hojas eternas y con sus ramas y sus raíces llamaba al Señor. La ceiba siempre se encuentra dispuesta en el centro de las comunidades mayas. Es el árbol precioso de la vida y mítico del Axis Mundi. La ceiba se identifica por su tronco abultado y sus característicos conos leñosos a manera de espinas, mismas que también aparecen en las columnas que representa a Kukulcán, serpiente plumada, dios del viento y de la tormenta. Mi conclusión es que la personificación de este árbol venerable es la ceiba pentandra. Finalmente, el León Portilla detalla el rumbo sur. La franja que circunda el espacio trapezoidal es de color verde. En medio de los dioses hay un árbol de cacao que brota de las fauces del monstruo de la tierra. Sobre el árbol posa un perico o un loro, verosímilmente un cocho. A la izquierda, dentro del correspondiente espacio oblongo, se yergue una planta de maíz con un conejo en su parte inferior. El cacao, definido metafóricamente como Aztli, Yolotl, sangre de corazón, es el alimento o bebida exclusiva de los tlatoanes. Bernal Díaz del Castillo describe una comida entre Hernán Cortés y el señor Moctezuma. Y después que el gran Moctezuma había comido, luego comían todos los de su guarda y otros muchos de sus serviciales de casa,
Me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo, después jarros de cacao con espuma. El cacao ha dado sustento a las sociedades prehispánicas. Las evidencias más antiguas de la presencia del cacao son representaciones de la planta, del fruto o de las semillas, procedentes del área maya y corresponden al año 200 después de Cristo, de acuerdo a análisis químicos realizados en residuos de recipientes por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El nombre científico del cacao es Theobroma cacao L. En el transcurso de esta mirada histórica, reafirmo que la naturaleza y principalmente el árbol, desde el punto de vista simbólico y sagrado, ha sido un antecesor del ser humano y simboliza a nuestro padre, Iwey Tlatoani. Posee vida espiritual propia y la población lo veneraba ofreciéndole responsos, canciones y palabras de devoción. Le ofrecía todos sus tesoros y hasta su propia sangre. El árbol era un protector, era el padre, era el cosmos, servía a la humanidad, personificaba la creación, la vida, la muerte, el sustento, el beneficio utilitario y venerable en muchos sentidos. Ha sido sacro, celestial, profano, venerado y útil según los códices o el cronista que los describe. Me apropio de las palabras de Doris Hayden. El árbol es uno de los regalos de la naturaleza, que los antiguos mexicanos respetaban y hasta lo convertían en deidad. Es un ser que forma parte de la comunidad y que merece ser amado, porque lo veían como un parte de su familia, como ascendiente divino y venerable. Parafraseando a Diego Durán, los árboles fueron hombres en el otro siglo, que ellos fingen y que se convirtieron en árboles y que tienen alma racional. Muchas gracias.